Ya es diciembre y el aire que se respira en estas épocas pues es bastante diferente al que se respira en todas las demás épocas del año. No sé a qué se deba, probablemente nosotros hemos acuñado la palabra espíritu navideño o el concepto de espíritu navideño para poder darle un nombre a esas vibras, a esas buenas intenciones, a todas esas cosas que están pasando en estas fechas y que son posibles quizá porque en estas fechas colectivamente se siente más generosidad, más amabilidad, más caridad, ¿saben? Y pues bueno, les quiero compartir que haciendo mi labor para más o menos decir qué podría yo comentarles sobre esta novela, me di cuenta que quizá es por esta novela que todas esas tradiciones, todas esas buenas intenciones, todas esas vibras y buenos pensamientos son resultado de el atrevimiento que tuvo Charles Dickens en su momento para poder escribir esta novela, ¿no? Y pues estamos hablando en concreto de uno de los grandes clásicos navideños dentro del mundo de la literatura. Porque yo sé que existe otro cuento súper clásico que habla de gente amargada y verde, pero esta vez no estamos hablando de un monstruo amargado y verde, esta vez estamos hablando de un viejo inglés amargado y frío. Y sí, hoy vamos a hablar de un cuento de Navidad de Charles Dickens o, pues en su idioma original, A Christmas. Y bueno, les estaba comentando que durante el transcurso de la investigación para más o menos saber qué podría compartirles en este podcast, me topé con que antes de 1843, aparentemente, las navidades eran completamente distintas. No había villancicos, no había canciones, no había cenas navideñas y mucho menos había fiestas, juegos, celebraciones, etcétera. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, fácil. Era porque estas fechas eran estrictamente religiosas en la época victoriana. Es decir, para estas fechas lo conducente era ir a la iglesia, rezar, arrepentirte de tus pecados. Básicamente era como la Pascua, ¿saben? En donde pues no hay como una celebración, sino que más bien es una especie de rituales solemnes que se hacen alrededor de la religión y alrededor de la iglesia. Y sí, fue quizá a raíz de esta novela que empezaron a impulsarse pequeñas tradiciones y se empezaron a instaurar esas tradiciones dentro de las familias comunes, por lo menos de Londres al principio, y ya después, con la popularidad que llegó a tener este libro, fue alrededor de todo el mundo. Y es que, pues como bien se sabe, en esa época victoriana, la iglesia todavía tenía mucho poder político y mucho poder social, de tal manera que los mismos gobernantes de Inglaterra eran los encargados de sancionar con penas, pues como si fuesen delitos, cualquiera de estas fiestas, porque pues se consideraban fiestas paganas y profanaciones, blasfemias, etcétera. Y es ahí donde surge, es en esta época, es en estos tiempos que les comento, que surge Charles Dickens. Y bueno, Charles Dickens resulta que para cuando escribió A Christmas Carol ya era un escritor consolidado, ya era un escritor reconocido, porque no solo ya escribía en periódicos pues de mayor relevancia, sino que ya había escrito una de las obras pues más grandes de su trayectoria, que es Oliver Twist. Y si algo tiene Charles Dickens es que es un escritor al cual le gustaba mucho tal vez tocar estos temas de crítica social. Resulta que Charles Dickens cuando era niño tuvo que trabajar en una fábrica de betún porque su papá fue arrestado por no poder pagar deudas. Entonces él desde muy pequeño tuvo que empezar a trabajar y conoció el horrible mundo del trabajo y la explotación infantil, que pues si te das cuenta eso se llega a ver reflejado en la mayoría de sus obras e incluso en esta. Y bueno, la gran ventaja de esta novela es que quizá no necesites conocer o haber leído la novela para saber de qué se trata, porque
ha tenido tantas adaptaciones en cine, ha tenido tantas adaptaciones en televisión, en caricaturas, en teatro, en millones de medios, ha tenido adaptaciones. La historia de Ebenezer Scrooge, tan es así que muchas de las adaptaciones son bastante fieles al material, así que genuinamente pues esa es una gran ventaja quizá para poder acercarse a esta historia, y entiendo por qué es una historia que se ha difundido tanto. Y es que es una historia que realmente toca las fibras sensibles de cualquier persona, y realmente cuando terminas de leerla, verla, consumirla de la manera en la que la hayas consumido, te dan muchas ganas de salir a la calle y gritar feliz Navidad a todos y desearle lo mejor a todo el mundo y a todas las personas que te rodean. Te vuelve, digamos, una mejor persona. Y bueno, aprovechando el bug de que todos conocen la historia de Scrooge, pues vamos a un poco hablar de lo que es resumidamente el cuento de Navidad y qué podemos rescatar de cada una de las partes. Es un cuento bien cortito, la verdad es que si quieren leerlo, les invito a leerlo. Es un cuento súper cortito. Tiene unas... No sé, es un cuento muy corto. Todo inicia en las vísperas navideñas de 1843, en una oficina completamente congelada. Y dentro de la oficina había dos personas, que van a ser nuestros dos personajes, digamos, principales de alguna manera, ¿no? Obviamente Scrooge mucho más principal, así que vamos a presentarlo de primero. Era un viejo amargado, frío y duro de corazón. Este personaje dentro de la novela sirve como la representación de todas aquellas personas adineradas de la clase victoriana, que es la clase pues donde Charles Dickens escribió esta novela y donde él vivió, donde a él le tocó desenvolverse, que son básicamente todas estas personas que tienen los recursos económicos para poder ayudar a los demás. Sin embargo, cuando se trata de tener que ayudar a los demás, como que el corazón no les da y prefieren voltear la cara, prefieren voltear la cabeza, porque además no solo es una cuestión de que no quieran ayudar, sino que les causaba genuina repulsión, genuino asco el ver a las personas pobres y sucias de la calle. Y estaba en contraposición el señor Cratchit, que este era el empleado de Ebenezer. Y se nos presenta como un sujeto pues un poco más humilde, de corazón un poco más amable, y básicamente representa el otro lado de la moneda social, que es toda aquella clase trabajadora, todas esas personas que trabajaban jornadas prácticamente inhumanas para apenas vivir, para apenas poder sostener a su familia. Ya que se nos fueron presentados los personajes, podemos entrar directo a lo que es lo verdaderamente interesante y divertido de esta historia, que es Scrooge y las visitas que tiene de los diferentes espíritus que van a verlo, ¿no? Y el primer espíritu que decide ir a verlo es el espíritu de su ex socio de negocios, el señor Jacob Marley, un sujeto igual de avaricioso, igual de mal encarado, igual de amargado, igual de duro de corazón que el buen Ebenezer Scrooge. Y resulta que llega a su casa como un espíritu completamente encadenado, y todas esas cadenas están hechas y forjadas por él mismo, cadenas que él forjó y que se hizo con dinero, con cajas fuertes y con todo eso que, pues digamos que de alguna u otra forma fue su obsesión en vida y que ahora son su condena en muerte. Y Jacob llega con una advertencia y un mensaje. La advertencia es que el señor Ebenezer Scrooge tiene cadenas muchísimo más largas que las de Jacob, porque las cadenas de Scrooge eran tan largas como las que él tiene ahora hace 7 años, y que si no hace nada, esas cadenas serán su condena en muerte. Y el mensaje es que le consiguió una oportunidad de reivindicar y cambiar su destino. Y esta es que se le van a presentar pues los 3 famosos espíritus, los 3 espíritus de las Navidades, para que de alguna u otra forma
pues lo ayuden a reencontrar el camino, lo ayuden a despertar su espíritu navideño y pueda librarse de la condena que ahora el propio Jacob carga. Y lo último que hace Jacob es agarrar a Scrooge y empujarlo hacia la ventana. Y en ese momento ve a través de la ventana el cielo nocturno de Londres y lo ve infestado de fantasmas, infestado de espíritus que están todos siendo torturados, siendo castigados por lo que quizá es que fueron sus pasiones desmedidas en vida. Y el mensaje, pues digamos que a mí me parece ya más relevante esta parte, y creo que es el mensaje que quiere dar la obra en general y que Charles Dickens quería transmitir con este relato, es que todos estos fantasmas querían ayudar, todos estos fantasmas querían reivindicarse, pero cuando eres fantasma ya no te puedes quitar esas cadenas. Cuando eres fantasma ya no te puedes reivindicar. Cuando eres fantasma ya no puedes ayudar a los demás para apaciguarte o para aligerar tu carga de culpa. Porque eso solo le pertenece a los vivos. Y sí, ese me parece un mensaje muy, muy lindo, que es que solo en esta vida se puede ayudar. Tal como se lo advirtió el señor Marley, el primer espíritu que llega a visitarlo cuando dieron las 12 fue el espíritu de las navidades pasadas. Y este espíritu está extraño, está curioso. ¿Por qué? ¿Por qué está curioso? ¿Por qué está extraño? Básicamente porque creo que es el espíritu que en las adaptaciones, digamos, visuales, más varía. Y es porque está de que imposible adaptar. Lo único que te dice Charles Dickens de este espíritu es que pues tiene cuerpo de infante y que si tú le ves la cara pareciera que tiene 8 y 80 años al mismo tiempo. Entonces básicamente desde esas descripciones está muy muy complicado. Lo más que puedes hacer es ser una persona como un niño y ya está. Pero de ahí en fuera pues ¿cómo adaptas lo de la edad del rostro, no? Pero independientemente de ello, lo verdaderamente importante para la historia es que este es el fantasma que agarra al Ebenezer Scrooge de la mano y se lo lleva a un viaje por sus navidades pasadas. Y ahí es donde quizá, como lectores, podemos empezar a empatizar con el señor Ebenezer Scrooge. Y a un poco darnos cuenta de dónde viene ese odio, de dónde vienen pues todos esos sentimientos negativos que él desarrolló a lo largo de su vida por lo que vendría siendo la fiesta de Navidad o la festividad de la Navidad, ¿no? El celebrar la Navidad, porque este sujeto sí estaba como loco porque la gente celebrara Navidad, porque odiaba que la gente celebrara Navidad. El punto es que se nos muestra que Scrooge cuando era niño estaba en un instituto al cual su padre lo había mandado y pasaban las Navidades solo en el instituto. Él tenía que ver cómo sus demás compañeros sí eran idos a buscar por sus familias, si eran recogidos para celebrar Navidad en familia, mientras que él se tenía que quedar solo entre los pupitres, pizarrones y los extensos pasillos del instituto, extensos y solitarios pasillos del instituto. Y pues la verdad es que sí es muy triste. Todo esto cambia cuando el mismo fantasma lo lleva a una Navidad del pasado, pero pues un poco más reciente, ¿no? Y en esta Navidad Scrooge ya es jovenzuelo, ya es como un adolescente tal vez, o es un joven, no sé, puberto tal vez, y es visitado por su hermana que le dice que su papá ya mejoró, que ya ensuavizó su corazón y vino a buscarlo para que celebren la Navidad juntos. Y pues en ese momento Scrooge reflexiona que su hermana está muerta, murió en labor de parto y que pues ese güey no es el mejor tío del mundo con su único sobrino, ¿no? O sea, con el sobrino que inicialmente fue a invitarlo a pasar la Navidad en familia y él pues le dijo que eran tonterías. Luego vamos a una Navidad todavía más reciente, que es una Navidad donde él ya es un adulto joven y ya trabajaba con el señor Fezziwig, no sé cómo se pronuncia realmente, pero
este señor era un señor que amaba la Navidad y que decía, bueno, ya es 24 y es de noche, cierren todo, corran todo, que este almacén, esta bodega, lo vamos a hacer una pista de baile y vamos a armar una fiesta aquí. Y se veía un Scrooge que cuando era adulto joven disfrutaba la Navidad, porque era el que más se estaba divirtiendo y el que más celebraba y el que más estaba preocupado por hacer felices a los otros, por alegrar a los otros, por hacer reír a los demás. Y esto llamó la atención de una jovencita de nombre Belle, que empezó a bailar con él, se enamoraron, tuvieron una relación y fue todo muy lindo hasta la siguiente Navidad de esa, que prácticamente Belle le dice que ha cambiado mucho. Y en ese momento se nos muestra cómo Scrooge ya había entrado para esa Navidad a trabajar con Jacob Marley. Y Belle le dice que ha cambiado demasiado, que ya no está haciendo lo mismo y que está más enamorada del dinero que de ella y que por eso ella se va. Y en ese momento Scrooge empieza a sentir lo tortuoso de su pasado. Al principio los recuerdos fueron tristes, luego fueron un poco más alegres y luego fueron completamente trágicos, porque se dio cuenta que quizá por el dinero es que perdió a la persona que probablemente pudo haber sido la persona más importante de su vida en ese momento. Y él no quiso cambiar, él no quiso hacer caso y digamos que de alguna u otra manera, de forma tácita, eligió el dinero por sobre el amor. Y es por eso que se quedó solo. Y todos esos malos recuerdos, todos esos recuerdos negativos de navidades pasadas, pues definitivamente impactan en la persona. Y obviamente si tú tienes 25 años, por ejemplo, y has vivido 20 navidades malas y 5 dignas, pues es obvio que vas a odiar la Navidad, maldita sea. Y pues digamos que es lo que le pasó al señor Ebenezer Scrooge. Fue víctima de sus navidades probablemente. Aunque, pues siempre tenemos como la opción de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. El fantasma de las navidades presentes es mi fantasma favorito y es mi parte favorita del libro. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Aquí es donde se expone muchísimo más la crítica social que tiene el libro. ¿Por qué? Porque las acciones del presente son las que van a, digamos, determinar el futuro de alguna u otra forma. Y el señor fantasma de las navidades presentes, pues sí, es el sujeto que todo el mundo conoce. Es un sujeto grandote, es un sujeto muy, muy enorme, con mucha barba, ya vestida una bata verde y tiene como un cuerno de la abundancia, una cosa así, porque pues es un sujeto muy dadivoso, muy generoso. Y con ese cuernito iba rociando, iba como si fuese sacerdote bautizando. Tenía como la capacidad o la habilidad de estar tirando gotas o no sé qué sea exactamente, chispas mágicas, digamos, hacia las personas y como que las personas eran contagiadas del espíritu navideño. ¿Vieron la película del origen de los guardianes? Lo que hace Jack Frost cuando te tiraba como nieve y podías ver todo divertido. Bueno, eso hacía ese mismo sujeto. Les tiraba, les rociaba no sé qué rayos, magia fantasmal. Eso es lo que les tiraba. Y con eso la gente se ponía feliz. Porque hay partes del libro donde hay gente que está peleando y el güey y ¡pam! Se perdonan y dicen, no, perdón, yo soy un tonto, feliz Navidad. Y pues sí, todos muy felices cuando está el fantasma de las navidades presentes, pero el fantasma de las navidades presentes es el que los lleva a ver 2 navidades en concreto. Quizá las 2 navidades que en el presente ese sujeto, Ebenezer Scrooge, decidió perderse. Y decidió perderse porque, pues, no sé, digamos, amargado. Y la primera es probablemente la menos trágica y es la Navidad con su familia. Sí, la Navidad con su sobrino Fred. Y ve cómo Fred está hablando bien de su tío, que no le guarda ningún rencor y le está explicando a la familia por qué él siente un poco de lástima, él siente un poco de pena, porque se está perdiendo una buena plática, se está perdiendo una buena convivencia y se está perdiendo, en definitiva, una buena y deliciosa cena.
con la familia. Entonces, hay una parte que está, como digo, adaptada en todos lados, que es la que a mí más gracia me causa, y es cuando están jugando al adivina quién soy y alguien está diciendo como que es un animal que camina a dos patas y hacen unas descripciones pues bastante crueles, la verdad. O sea, yo no voy a mentir, son descripciones bastante crueles las que hacen, porque están describiendo a al tío Scrooge, y pues básicamente Scrooge ahí se da cuenta que sí, que debería quizá pasar más tiempo con su familia. Y bueno, luego le muestra la Navidad, que es probablemente la más importante para esta historia, y le muestra la Navidad de su noble y buen empleado, el señor Bob Cratchit. Y ve que es una casa, o sea, es una Navidad y están en una casa. Están en una casa, digamos, precaria. El techo se ve pues un poco endeble, las paredes se ven desgastadas, las cortinas se ven roídas, los manteles también se ven sucios. Y cuando llega Bob, pues ve a sus hijos, ve que tiene bastantes hijos, creo que tiene unos 4 o 5 hijos, ante los cuales quizá el más importante, o no quizá, definitivamente el más importante es el pequeño Tim, que es el hijo, es un hijo que llega con una muleta porque tiene una enfermedad, y el fantasma de las Navidades presentes le hace hincapié al señor Scrooge que si nada cambia para la siguiente Navidad, el pequeño Tim lo más seguro es que esté muerto. Y ves cómo la gente o sea, la familia de Bob trata realmente de pasar una bonita y feliz Navidad con lo poco que tiene. Y una de las escenas que más me partió un poco el corazón fue cuando están muy emocionados porque van a comer. No recuerdo qué iban a comer. Creo que iban a comer. Es un ave. Ay, coño. Es un ave. Creo que era un ganso. Bueno, independientemente de eso, iban a comer la cena navideña e iban a comer un ave, ¿no? Un ave tradicional navideña. Y pues son bastantes en la familia. Y cuando abren, destapan, porque pues llevaban a hornear a las panaderías sus cenas. Cuando destapan del aluminio la cena, se dan cuenta de que el ave pues no da. Se dan cuenta de que el ave no da para nadie. Y los papás, el señor y la señora Cratchit, se hacen como ojitos diciendo que esa cosa no va a dar. Pero el señor Cratchit trata de poner la mejor actitud del mundo diciendo: wow, es un ave magnífica. Y no sé, la verdad es que esa escena esa parte sí me llegó mucho al corazón, porque wow, no sé, pensé en que existimos personas, y me incluyo dentro de esas personas, que muchas veces opta por ver como el lado que te falta, ¿no? El vaso medio vacío y no medio lleno. Y hay personas que se esfuerzan por ver ese vaso medio lleno, y quizá me conmovió porque me hizo pensar que debería reconocer más el esfuerzo de ver ese vaso medio lleno. Y la parte definitiva del fantasma de las Navidades presentes es cuando descubre Scrooge que debajo de su túnica había 2 niños, y esos 2 niños son ignorancia y codicia, ignorancia y hambre, algo así, depende, creo que eso depende de la versión del libro que leas, pero es ignorancia y inserta la problemática social que más se te antoje, porque el mensaje es el mismo. Básicamente son niños que están todos harapientos, mugrientos, sucios, raquíticos, famélicos, porque estaban en los huesos, porque claramente no comían. Y el fantasma de las Navidades presentes les dice que pues, si no hacen nada, ellos van a seguir así. O le contesta de la forma más ingeniosa y cruel posible, utilizando las mismas palabras que Scrooge utilizó varios estrofas antes, varios
párrafos antes, que es, pues deberían estar en las cárceles o en asilos. Y si no, mejor que se mueran. Así desciende la sobrepoblación. Scrooge siente una infinita vergüenza de haber escuchado sus propias palabras salidas de la boca de este fantasma y se arrepiente completamente de ello. Entonces el fantasma pues lo avienta y lo deja volver a caer en su cama. Son con estas brutales líneas que pasamos a la última visita de Scrooge, que sería la visita del fantasma de las navidades futuras, o presuntamente el fantasma de las navidades futuras, porque realmente nunca se nos confirma por el propio personaje que ese fantasma pudiese hablar o confirmase que esa era su identidad. De cualquier manera, a mí siempre me pareció la muerte por dos sencillos motivos. Todos sus recuerdos o visiones hablan de la muerte y sobre todo su aspecto. Que su aspecto era el de una túnica negra que básicamente le cubría todo el cuerpo y lo único que se podía alcanzar a apreciar era una mano que sobresalía y con la cual solo apuntaba y apuntaba y apuntaba hacia donde él se tenía que dirigir, o hacia donde él tenía que dirigir la mirada, hacia donde Ebenezer tenía que dirigir la mirada, me refiero. Y pues dentro de estas visiones del futuro, dentro de estas profecías vívidas, básicamente le muestra que se murió un señor rico. Se murió un señor rico y pues hay de todo. Hay gente que profanó la tumba de ese señor rico para poder conseguir dinero. Hay más gente rica, hay otros hombres de negocios ricos que hablan de que se murió un hombre rico y bueno, se murió y ya está, que nadie fue al funeral y todo muy tranquilo. Y las escenas que más le empiezan a pesar al señor Scrooge son las escenas de la familia Cratchit, que, como le dijo el fantasma de las navidades presentes, el pequeño Tim había muerto y lo habían enterrado y la tristeza y desolación se había apoderado de esa pobre y humilde casa. Entonces Scrooge le pregunta al fantasma de las navidades futuras: ¿quién es el hombre rico que se muere? Y Scrooge, yo siento que ya presentía lo que se le venía, pero este fantasma solo le apunta que vaya hacia el cementerio. Él se dirige hacia el cementerio, le apunta hacia una tumba que estaba cubierta de nieve, y cuando él sacude la nieve para poder leer el nombre de aquel hombre rico que se había muerto y nadie había extrañado, nadie había velado y nadie había querido, era él mismo. Encontró en la tumba el nombre Ebenezer Scrooge y eso lo terminó de llenar de pavor. Y entre ese pavor todo pasa muy rápido y él, Puck, despierta en su cama. Scrooge despierta en su cama y sale corriendo hacia su ventana y se encuentra con que estaba pasando un niño. Le pregunta al niño qué fecha era hoy y el niño le contesta que es Navidad. Entonces Scrooge le dice que vaya a comprar el pavo más grande que encuentre, el ave más grande que encuentre y se la vaya a llevar a los Cratchit. Y él sale de su habitación, le desea feliz Navidad a su empleada de servicio, sale de su casa y le empieza a decir feliz Navidad a todas las personas. A las personas que están cantando villancicos, decide reivindicarse con la persona que el día anterior le había ido a pedir donativos para los más desamparados y decide decirle que va a donar. Y quizá lo más importante es que decide ir a la Navidad con su sobrino Fred. Y todos lo reciben con los brazos abiertos. La escena que Charles Dickens decide utilizar para demostrarte que Ebenezer Scrooge ha cambiado es una escena bastante particular, porque es la última escena y es de las últimas escenas. Y es que Scrooge le había advertido a Bob que tenía que ir a trabajar normal, porque pues se le hacía injusto el tener que pagar un sueldo completo por un día que no se va a trabajar. Pero bueno,
como vimos, ha cambiado. Entonces Scrooge llega antes que Bob a la oficina. Bob se demora 18 minutos exactamente, o sea, de que tampoco es una demora sustancial, ¿sabes? Pero yo no dudo que haya personas, jefes y patrones en ese momento y en este momento que por 18 minutos te digan demasiadas cosas feas. Y le dice, lo encara y decide engañarlo. Decide jugarle una broma, haciéndose pasar por el mismo viejo amargado que era antes, diciéndole que es intolerable lo que acaba de hacer y que no va a aceptar que vuelva a llegar 18 minutos tarde y por eso le va a tener que subir el sueldo. Y sí, él decide hacer una broma para demostrar que no es el mismo viejo amargado de antes. Y es por eso que él se termina convirtiendo, por lo que nos cuenta la historia, en uno de los hombres más queridos de su pueblo y en la Navidad, en el espíritu navideño encarnado. Seguramente Charles Dickens no se imaginaba el impacto que iba a tener su novela y la trascendencia e importancia que iba a adquirir con los años. Pues como ya dijimos, es gracias a esta novela que muchas de las tradiciones navideñas, como pasarla con la familia y todas esas cosas, fueron instauradas y se fueron homogeneizando alrededor del mundo. Y lo cierto es que yo quiero compartirles un poco de lo que es mi experiencia navideña. Porque yo no sé qué esté pasando por mi vida, yo no sé qué esté pasando con mis ideas o con mi cabeza. Pero yo recuerdo, yo soy consciente más bien de que mi festividad favorita a lo largo del año siempre fue Halloween. Y es muy sencillo, a mí me gustan mucho las historias y Halloween es la festividad de las historias. Hay muchísimas historias de misterio, de terror, leyendas, relatos, cuentos. Y todo eso pues pasa durante la fecha de Halloween, ¿saben? Pero no sé si es la edad, no sé si estoy creciendo, no sé si estoy cambiando, pero cada vez Navidad se va acercando un poco más a ser mi festividad favorita. Sigue sin serlo, pero probablemente en unos 5, 10 años se termine convirtiendo en mi fecha favorita. Y es que ahora aprecio muchísimo lo que es pasar el tiempo con mi familia, lo que es pasar el tiempo con mis seres queridos. Y la Navidad es la excusa, el pretexto y el momento ideal para todas estas cosas. Porque creo que el mensaje central de esta novela es bastante bonito. Y es que solo los vivos podemos ayudar. Solo los vivos podemos demostrar nuestro amor los unos a los otros. Y deberíamos aprovechar estos momentos que estamos vivos para poder demostrar ese amor, para poder ayudar a los más necesitados, para poder apoyar a las personas más desamparadas, porque ese es el espíritu navideño. Y el espíritu navideño no es exclusivo de la Navidad, ¿sabes? El espíritu navideño es un espíritu caritativo, amable, bondadoso, generoso y es válido para todo el año. Si tú llevas tu espíritu navideño durante todo el año, seguramente serás recordado como una gran persona. Vas a ser una persona muy querida. Y independientemente de ello, quizá no lo tengas que hacer por ese reconocimiento, sino que lo tengas que hacer porque genuinamente es lo mejor que se puede hacer. Porque vamos a ponernos un poco más poéticos, tal vez, un poco más reflexivos. El amor. el amor no deja de ser. Nah, pero quitando a el buen Maradonio. Macedonio. Quitando al buen Maradonio de pues la conversación. El amor es probablemente ese gran regalo que Diosito nos entregó a nosotros y pues la forma de celebrar la Navidad adecuada o correctamente es compartir ese amor que tenemos y que sentimos con nuestros seres queridos. Apapacharlos, abrazarlos, estrujarlos ahora que se puede porque ahora estás vivo y la próxima Navidad no sabes qué vaya a pasar, pero seguramente vas a querer pasarla con tus seres queridos. Y pues ya, yo con eso me despido. Muchas gracias por escuchar mi
podcast. Yo creo que la siguiente emisión también va a ser otro libro navideño. Voy a tratar de que sea mi libro navideño favorito. Y sí. De cualquier manera, ya voy a empezar a estar aceptando recomendaciones para libros que leer el próximo año, porque tenemos que arrancar con todo. Y pues nada, ya con eso me despido. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente emisión de El Recoveco literalmente. Yo fui Gabriel Pérez y los estaré viendo, escuchando, leyendo en la siguiente transmisión. Muchas gracias.